Hola, ¿cómo están? ¡Hey! Dímelo, hermano, como dijo Frank. ¿Cómo están? Bueno, para los que no nos conocen, yo soy Natalie. Yo soy Ali. Bueno, y aquí estamos a pedido de nuestra amiga Claudia, Sí, empezando nuestro primer video. sí. Ella me dijo un día, me decía, prométeme que cuando te traigan la cámara te vas a hacer un canal. Y yo digo, no, Claudia, no, Claudia. Y bueno, y aquí estamos. El impulso fue de ellos, de nuestros amigos, familia ya. Para nosotros, Sí, Claudia y Fran son familia. Hay muchos que incluso que ahora se están suscribiendo, que son seguidores de ellos, y hay gente de mi lado que ya les digo que también miren los contenidos que tienen Fran y Claudia en sus canales correspondientes. Fran por un lado, Claudia por el otro, y Fran y Claudia hacen juntos. Tienen un contenido muy lindo, la verdad muy lindo, que yo los vengo siguiendo hace muchísimos años. Y bueno, y hoy queremos compartir esto con ustedes y ver qué pasa y divertirnos un rato también, porque tampoco se trata siempre de mostrar cosas o algo, también pasar un rato agradable, ¿no? claro. Bueno, sin duda que Frank y Claudia para nosotros han sido una gran inspiración y bueno, gracias a ellos es que hoy empezamos esta locura que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar ni sabemos mucho cómo manejar toda esta situación, pero bueno, de a poquito iremos aprendiendo lo que tengamos que aprender. Eh, no sé, queríamos contarles más o menos, bueno, somos uruguayos, para los que no nos conocen, somos marido y mujer, hace 10 años que estamos casados. No me pregunté fecha porque terminamos peleando. Bueno, hace 10 años que estamos casados, pero hace ya más o menos 15, 16 años que estamos juntos. Tenemos una hija que se llama Brenda, va a cumplir 12 años ahora en febrero. Y bueno, no sé, nos encanta viajar. Cuando se puede, Sí, porque vieron que lo económico no es fácil. Viajar cuando tampoco en podemos, Uruguay no claro. es fácil. Yo creo que también ese tema lo tomé después de la pandemia. Cuando pasó la pandemia, yo siempre estaba trabajando, no sacaba licencia jamás. Y después que pasó la pandemia, a todos creo que nos habrá pasado lo que están del otro lado, de perder un familiar y no verlo, de no poder despedirse, de no... Y yo tengo 47 años, ya tampoco soy un niño, ¿no? Entonces, de un día hablando con mi familia, hablando con mi señora, le digo, mira, vamos a empezar a salir, vamos a empezar a viajar un poco. No es todo trabajo, porque a veces también el laburo uno lo precisa, el trabajo siempre tiene que estar, pero tampoco es todo eso. Entonces, vamos a empezar un poquito a disfrutar de esto, porque uno no, viste que no tenemos la vida comprada, y bueno, y ahí como que se nos hizo un vicio. Empezamos un día comprando un viaje a Bucio, que al final se canceló porque empezó la pandemia. Cuando se empezó a poder abrir fronteras de vuelta, nosotros terminamos yendo a la isla de San Andrés, en Colombia, porque nos salía mejor ir allá que ir a Brasil, que era más caro por los PCR. Y como que vinimos de ahí y ya es como que ha viajado, pienso que a todos nos pasa lo mismo. Todos vinimos y quedamos planificando el otro. A veces el bolsillo no da lo que pasa, si no bajaríamos de arriba de los aviones, ¿no? Sí, a veces nos cuesta mucho juntar el dinero, bueno, hacemos un poco de sacrificio, nos limitamos en algunas cosas, pero bueno, hemos podido hacer dentro de todo unos cuantos viajecitos. Hemos ido bueno, de hecho el primer viaje que hicimos desde que estamos juntos como familia, así fuera de Uruguay, fue a Brasil, a Florianópolis y Camboriú. Ese fue nuestro primer viaje, un viaje típico que hace todo el mundo, creo, la mayoría de las personas. Y bueno, a partir de ese momento, ese fue en excursión. Y bueno, después el segundo viaje que hicimos fue a Gramado de Canela. Que fuimos en vehículo. Fuimos en vehículo con una pareja mía, el Chaucha, que seguramente lo han visto en videos. Y lo van a ver en nuestros videos porque el Chaucha... Que le mandamos un beso enorme es parte de mi orquesta. ya van a entender todo eso. Sí, dentro de lo van a poquito. entender. Le mandamos un beso enorme al Chaucha, a Mili, a Ale, bueno, y a sus otros hijos, que son unos amigos nuestros, son espectaculares personas, divinas personas. Bueno, eso fue nuestro segundo viaje en vehículo, manejando, estuvimos 11 horas manejando. Sí. Hasta llegar. El que un día tenga la oportunidad de ir a Gramado, la verdad que esto que estamos haciendo hoy no se nos había pasado nunca por la cabeza a nosotros, solamente porque apareció Claudia y Frank en el camino nuestro, alguien nos puso ahí, porque
yo le decía a ella, una cantidad de viajes que tenemos arriba y nunca pudimos, o sea, hacer video, grabar, porque Gramado, por ejemplo, es algo que está muy cerca de acá, de Punta del Este, de Maldonado, o sea, 900 kilómetros nomás nos separan, pero es una ciudad europea maravillosa que... Es hermosa. Que la verdad es una ciudad de ensueño, ¿no? Sí. Y bueno, como dice él, es verdad, gracias a Claudia, que fue más la que insistió para que empezáramos esto, es que hoy estamos en esta locura linda que no sabemos qué va a pasar, como les decíamos. Pero una lástima, como dice Ali, que sí, hemos hecho montones de viajes antes de empezar con todo esto y no pudimos, no teníamos ni los recursos, o sea, ni cámara, ni nada. Tampoco se nos había pasado por la idea abrir un canal, porque sinceramente nosotros siempre miramos YouTube porque nos encanta, porque nos gusta conocer el mundo. Y bueno, YouTube es una ventana al mundo. Entonces, bueno, empezamos así conocimos a los chicos, que ya vamos a contar también en otro video cómo los conocimos. Y bueno, gracias a ellos que empezamos a formar una amistad hermosa que hoy nosotros los consideramos familia para nosotros, y ojalá esto siga eternamente. Ya se me están llenando los ojos de lágrimas, diría Claudia. Piel de cebolla. Piel de cebolla, porque lloro por todo. Pero bueno, lástima que no pudimos guardar todos esos lindos recuerdos que tuvimos para compartirlos con ustedes. Ni se imaginó. El 25 de abril tuvimos la oportunidad de ir a Playa del Carmen, a México. Un viaje también maravilloso. La verdad que yo me sigo quedando con la isla de San Andrés. Es muy hermoso México. Es muy hermoso, pero digo, pero San Andrés nos ganó el corazón. Me ganó el corazón igual que Bucios ahora. Ay, de repente yo siempre digo, a veces no hay que ir tan lejos para que nos guste más o menos, ¿no? Para pasar bien y para ser feliz. De repente porque a uno le gusta más lo que es la vegetación, la selva y este tipo de cosas, capaz que me atrajo mucho más lo que es Bucios ahí, la parte de Brasil, o porque yo soy muy fanático de Brasil y bueno, tengo ese defecto de repente, o tú no. Ya de paso, por favor, quiero mandarle saludos enormes a la Posada Mancay en Bucio, que allí estaban nuestros amigos Bruno, estaba Clarita, ¿era? Sí, Flavio, que estaban en la recepción. Que son los chicos de la recepción que la verdad... nos trataron. Palabras sensacionales hacia ellos, muy agradecido. También para Sebas, un muchacho argentino que él estaba en la parte en la parte más bien de cocina, él servía todo lo que eran los tragos. También un beso, Sebas, espero que estés mirando. Bueno, Sebas sí, él creo que consiguió otro trabajo, le salió otro trabajo un poco mejor y bueno, pero que tenga también la oportunidad de ir a Bucio, la verdad que es fantástico. Es fantástico, son posadas en medio de los morros metidas, o sea, a mí fue lo que también me ganó el corazón también Bucio y me vine y la verdad con una tristeza enorme. Pero bueno, de eso iremos contando, algunas imágenes tenemos, lo que pasa es que son con celular, nosotros tenemos recién estamos arrancando en esto. Y bueno, iremos mostrando alguna cosa de nuestros viajes, de nuestras fotos, nuestras cosas. Fuimos también a Argentina. Fuimos en un auto a Gualeguaychú con un matrimonio amigo también, que ya le mandamos un besito. Seba, Mariana Seba y mi sobrina. Y Joaquín. Y la Joaquín, mi sobrina. Qué bueno. Fuimos a Gualeguaychú, tuvimos 3 o 4 días, ¿fue? En noviembre. Sí. Y también, pero esto de hoy, o sea, se dio de golpe así, bueno, digo, ahora es el momento. Mandarle un beso grande a los padrinos de Fran, que estuvieron acá con nosotros. Sí, por favor. A los dos que a mí se portaron con nosotros. Bueno, después lo contaremos cómo es en realidad todo. Bueno, de hecho, un adelanto, porque esto es a modo de presentación, no queremos adelantar todo, porque en próximos videos vamos a contar más. Pero de hecho, gracias a Lourdes y a su esposo, los padrinos de Frank, es que gracias a ellos es que hoy tenemos la cámara que hoy estamos grabando con el celular, porque en realidad todavía nos falta un poquito, tenemos que adquirir una computadora que todavía no la tenemos, entonces por eso es que estamos haciendo desde el celular, pero gracias a ellos es que hoy tenemos la cámara y accesorios que nos trajeron y bueno, y otros miles de regalos más que no era necesario, pero bueno, gente maravillosa. Muchas gracias. Ahora, agradecido a ellos y a esto, porque por intermedio de Frank,
Nosotros Claudia. Y Claudia, o sea, Claudia es mi hermana ya. Nos peleamos muchísimo, pero todo en broma, ¿verdad? Yo la quiero. Los adoramos con todo el Pero me corazón. encanta pelear. Con ella me encanta pelear, me surge pelear, pero es mi amiga del alma. Gracias a ello, nosotros hemos tenido contacto con ustedes. Hay muchos que no lo hemos podido ver, no podemos, o sea, solamente por intermedio de un mensaje o en la membresía. En una cosa u otra, conocí a Pablito y Silvia. Seguidores de Fran y Claudia. Pero ya somos amigos. También tuvimos la suerte de conocer a Pablo, que él vive en Montevideo, pero tiene su casita acá y viene en verano. Y justo nos contactamos y ya comimos nuestro asado y ya pasamos un momento maravilloso con Pablo y con Silvia, que van a ser muchos más también. Si Dios quiere, ojalá podamos hacer un viaje juntos, que es nuestra idea. Sí. Y mi idea es que también poder un día convencer a los chiquines cuando puedan tener una visa y poder salir juntos de aquí del país. También. Nos encantaría. Porque les digo la verdad, a veces estamos 3 o 4 días y ya lo extrañamos. Y ellos como que buscamos un modo de juntarnos así y pasar un divertido con Fran. El hecho de comer un pedazo de carne, tomar una copa de vino y compartir cosas, hablar yo siempre me gustó saber del tema de Cuba. Me puso a Fran en el camino en la cual me gusta conocer gente de otros países, ¿no? Culturas distintas a la nuestra, totalmente diferentes, tanto en la alimentación. He probado todo lo cubano, por suerte. Me hice adicto al poroto negro. Y bueno, ahora cada vez que voy, me tiene que cocinar. Sí, de hecho nos encanta hacer amigos. Cuando vamos de viaje siempre quedamos con los contactos de gente que conocemos. De paso también conocimos unos chilenos ahí en Bucios, una pareja chilena con su hija, amorosos también. Que bueno, ojalá podamos reencontrarnos, que esa es la idea, estamos hablando. Bueno, nos gente encanta. Argentina, sí, Elena de Argentina, y su esposo y sus hijas también. Elena, un besito enorme. Elena, que quedé ir por la bodega. Sí, que voy nos a ir a para Mendoza a la bodega, Elena. No me vayan a correr por ser muy tomador. Ojalá nos podamos reencontrar pronto también. Bueno, como ven, somos muy abiertos, nos encanta hacer amigos, conocer gente de otros países. Y el tema de Cuba para nosotros fue muy especial. Siempre estuvimos informados mediante YouTube con las cosas que pasan en Cuba. Y no sé si Dios, el destino, la vida, nos puso a Fran y a Claudia en el camino, que ya contaremos cómo pasó. Y bueno, yo siempre le digo a Claudia, nuestro destino era encontrarnos. Y por algo era. Y bueno, y aquí estamos. Ya somos familia y a su vez ellos nos metieron en este mundo que... Para mí son como mis 2 hijos. Yo tengo 47, Claudia 26 y Fran tiene 30. Bueno, yo tengo 37, así que yo podría ser, con 17 años, podría ser ya son como, a ver, para mí hace un año que los conozco, pero me parece que hace 20. Hace más, sí. O sea, es increíble en poco tiempo, en un tiempo cortito, todo lo que vivimos, porque arrancamos un día con un paseo por el Odel, me acuerdo, y después era una atrás de la otra, y nos íbamos al Chuy, nos íbamos a Mina, y nos íbamos acá, y venimos acá, y comemos asado, y pasamos la noche en la nostalgia. Tuve la suerte de pasar el 31 de diciembre, hasta que ellos querían ir a ver los fuegos artificiales a Punta del Este, y nosotros no pudimos acompañar porque teníamos otro compromiso. Y pasamos hasta el 31 de diciembre con ellos. O sea, fechas muy importantes para ellos y para nosotros que queríamos estar con ellos, porque sabemos que están sus padres allá, sus abuelos, tienen toda la familia lejos. Igual otro beso enorme a Avi, a Carlita, que también son Avi y Carlita, que pronto seremos tíos. Vamos a ser tíos. Tengo un sobrino cubano, medio uruguayo cubano, porque ese de acá no se va. No se va. Se va a quedar acá. También un beso enorme para ellos, que hoy estuve hablando hoy con Carlita también. Y a los papás. Sí, a sus papás también, los papás de Carlita. Al papá de Avi también. Papá de Avi que está en Miami, que también vino a casa. Un beso enorme. Tuvimos la suerte de conocerlo. Son encantadores. Yo qué sé. Por intermedio de ellos, por eso. Son infinidades de cosas en un año que es difícil contarlas todas. Y no quiero que se nos escape nadie de mandar un saludo de toda esta gente que ahora estaba en la membresía,
mucha gente que también se ha suscrito enseguida, que supo que nosotros íbamos a tener a Vivian, Ginmar, María Teresa creo que también, ¿no? Alejandra, María Teresa. Ay, no sería horrible olvidarse. Son tantos, perdón si me olvido de alguien, pero toda la gente que está en la membresía, que yo vi, que hoy yo estando en la membresía, estoy suscrito y aparte empezaron a saltar suscripciones que yo sé que son por intermedio de ellos, ¿no? Sí, claro. Y compañeros míos de trabajo también, sí. Que se suscribieron para cuando yo les dije la iniciativa. Y bueno, estamos para lo que ustedes, que también nos den ideas de que quieren saber, de que también nos ayuden a crear contenido. A crear contenido. Si un día les interesa algo, nos interesaría tal cosa, y bueno, yo voy a buscar el método de poder llevarle el video a su casa. Claro. De ponerle en su casa. ¿Qué es lo que quieren saber de nosotros? Somos muy sencillos. Sí. No tenemos ninguna... La verdad somos una familia normal, sencilla, en la cual vivimos el día a día como todo trabajador y nada más que eso. Claro. Y bueno, no sé, de más está agradecer, decir gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, no sé, a lo largo de los próximos videos, que esperemos que sean muchos y que les guste, vamos a empezar a contar de a poquito los viajes que hemos hecho, a mostrar algunas fotos, algunos videos. Y bueno, lo que quieran saber, estamos a su disposición. Recomendaciones. Claro. Si quieren venir a Uruguay, que les puedo recomendar. Claro. Alguna cosita. Lugares aquí, donde salir a comer. Donde los lugares, quedarse. Claro, los lugares más lindos. Mi casa el asado va a estar para cuando vengan. Eso seguro. La carne está. El tema fiesta está. Después, bueno, hemos hecho pijamada, tiramos un colchón en el piso, dormimos. Sí, con los chicos hemos hecho con infinidad de cosas que ya habrán visto en sus videos y eso. Pero está. Así que pasamos muy felices los momentos que estamos juntos. Sí, la verdad es que sí. Desde que los conocimos, estamos agradecidos a la vida y a Dios por tenerlos a nuestro lado. Y ojalá sea por muchos años más. Bueno, esta es una video presentación. Cualquier consulta, bueno, ya saben, si dando un like, nos van a ayudar. Sí, por favor. Comentarios, lo que quieran. Nosotros vamos a tratar de responder todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Y desde ya, muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque hemos sentido de ayer a hoy, cuando se empezó a correr esto, que nosotros íbamos a hacer esto, se empezó a correr por intermedio de Claudia, de Fran, de nosotros, de amigos míos de trabajo, y empezaron, y ha tenido una repercusión muy linda. Entonces digo, hasta extraño, yo le digo a Natalie, le digo, no hemos hecho un video y ya la gente se está suscribiendo, ahora sí que estamos en un compromiso. Dijo Fran, estás en un problema, hermano. Ahora sí que estás en un problema. Ahora hay que seguir, ya arrancamos, bueno. Ay, Dios. No sabemos cómo, pero hay que seguir. Disculpe si se me escapa algo cubano, porque ya a esta altura ya hago una mezcla de idioma español con Cuba que no es fácil para mí. Sí, también en los comentarios de los videos de los chiquilines, también gracias por todo el cariño, porque siempre están poniendo palabras hermosas hacia nosotros, como familia, como personas. Muchas gracias a todos de corazón. No nos queremos olvidar de nadie, pero seguramente nos olvidamos de muchas personas. Sí, claro. Es seguro que nos vamos a olvidar de alguien. Eso es la parte triste, que de repente después cuando corte uno siempre dice, tenemos. Bueno, pero para el próximo vamos a ir si seguimos con los demás. Bueno, y aquí estamos, nosotros ya aceptamos sugerencias, críticas también, cuando tengamos error. El tema es pasar un rato divertido, porque en la realidad siempre no es mostrar, y bueno, también es divertirse, sacar una sonrisa. Yo siempre digo, la sonrisa alegra el alma y cura, y eso es lo más importante. Hacerlo con alegría, y tiene su momento de mostrar cosas, y tiene momentos que nos vamos a divertir y vamos a reír, vamos a bailar y vamos a cantar, y bueno, vamos a estar. Esperamos ser una linda compañía para ustedes. Esto es lo que tienen las redes sociales, ¿no? Que nos acerca. Nos acerca mucho a gente que está muy lejos. Sí. Como tiene sus cosas contra que no están bien, pero tiene estas cosas que son maravillosas. Digo, hay personas que uno habla con ellas y están lejos, a muy miles lejos de kilómetros de nosotros, y momentos que uno se siente que está ahí. Porque en las mañanas yo converso con gente que está en España por intermedio de la membresía. En Miami. En Miami, que ya le pedimos que se en una a la membresía de Frank. En la membresía de Frank tiene que estar también todo. Claro. Y Claudia. Y por intermedio yo hay gente en Miami, gente en España. Gilmar creo que es Gilmar es de Costa Rica, ¿no? Creo que estaba en Costa Rica, no me acuerdo bien. Pero
Bueno, Jacqueline también, ya que también tiene la membresía, Jaque. que siempre estamos en Bien, contacto. había que acordarse. Que ella está en Miami también. Sí. Bueno, montones Sí, de todo. personas. Montones. Y agradecerle desde ya. Y bueno, un dedito para arriba. Por favor, suscríbanse, Suscríbanse, comenten mucho, que queremos comenten, ver qué opinan, qué piensan. Y vamos, este es el punto El de inicio. partida, el puntapié inicial a esto, que ojalá sea largo y que les guste. Gracias por el apoyo y por pedirnos, bueno, de que empecemos con esto, porque Sí. han sido unos cuantos, así que Sí. bueno, acá estamos. Bueno, Gracias. chao, chao. Saludos para todos. Saludos los queremos. a todos. Un Chao, chao, besito. chao, chao, chao. Chao.